Hola, soy John Nieve. Hola, soy Tyrion Lannister. Hola, yo soy Jack Sparrow. Los conocen, ¿verdad? Pues tanto los actores como los trajes son de películas y de series y todo esto se puede ver durante estos días en la Feria de Zaragoza. Una pequeña diferencia. Su traje. Bueno, pues en la Feria de Zaragoza se pueden ver trajes como el de John Nieve y muchos otros de película. José Ramón ha ido a ver lo que encontraba, Lores de Arabia, de todo. John Nieve. Genial. No pensé encontrar ni un humano que se recordara de mí. Claro que sí. ¿Te has dado cuenta de que lleva el traje original de la serie? Lo veo. Está increíble. Y nosotros también, la verdad. Es que nada más entrar, la verdad es que lo primero que he hecho, digo, ¡y va! Los trajes de Juego de Tronos. ¿No sabías que estaba aquí esta exposición? No tenía ni idea. O sea, tú venías hoy a la feria y de repente te encuentras con el traje de tu serie favorita, una de las favoritas. Así es. ¿Has visto la película tú? Piratas del Caribe. Sí. ¿Y sabes quién era el actor? El de Sparrow. Pero ¿sabes quién era el actor? Johnny Depp. ¿Te suena? Pues esta misma ropa llevaba él en la película, porque son trajes originales, no son imitaciones, son los trajes originales que utilizaron durante el rodaje de la película, lo mismo que todos estos que están aquí expuestos, son los trajes originales. Pues me está gustando mucho porque a mí el cine me gusta mucho verlo y sobre todo siempre me fijo un montón en los trajes. Es algo que me llama mucho la atención, entonces me gusta mucho. O sea, que tú has venido hoy a la feria sabiendo de que había esta exposición. No, la verdad es que no lo sabía. Yo vengo todos los años con mi familia y hemos pasado y hemos dicho, anda, mira, ¿qué es esto? Y has dicho tú, para todos que quiero visitar. Paramos, yo, sí, sobre todo al principio que están los de Juego de Tronos y he dicho, esto hay que verlo. Oye, por aquí hay trajes de películas que han recibido el Oscar a Mejor Vestuario, incluso. Sí. Y nos cuenta que son trajes originales. Claro, eso estaba leyendo, que son trajes originales y dijo, qué guay que lo traigan aquí, está muy bien. Hola. Tyrion Lannister, para servirle. Estamos. Traje original del señor Humberto Cornejo. Lannister, ¿te suena de algo? Los Lannister, alguna película, alguna serie de televisión, Lannister. No me termina de sonar. ¿No te termina de sonar? No. Más pistas, dale. Yo pienso que es una serie que no ve todo el mundo. Juego de Tronos. ¿Eso te suena? Eso sí. Ah, eso sí. El rey pasmado, la niña de mis ojos. Sí, muchas. Porque aquí todo el mundo va a mirar lo de Juego de Tronos, no sé si a ustedes le llama eso la Pues atención. esas no las he visto, mira. ¿Se ven muy diferentes a cómo se ven en las películas? Sí. ¿En qué nota la diferencia? No sé, es que, por ejemplo, ese espíritu, imagino yo a la Gwyneth Paltrow dentro. Son maniquís más Sí. estáticos y la película, pues al verse En movimiento es otra cosa. Sí, pero bueno, es curioso el ver el original, el traje original, ¿verdad? No vale mirar el cartel, mira el traje. ¿De quién Pero es? de Lauros de Arabia. Ahí lo puede comprobar, eso no. Sí. Se la sabía. Sí. Se sabía el traje. Hombre, la película ya la he visto también. ¿Y qué le parece verlo aquí expuesto? Hombre, pues muy bonito. Pues ya tiene años. Ya tiene, ¿verdad? 1962. Aquí es de allí, sin mirar el cartel. No mire el cartel. Vale. Mira el traje solo. Siempre es más fácil. Medieval, sí, Medieval. del Cid. Es decir, comprobamos, sí, es decir, 1961. De lo que ha visto hasta ahora de la exposición, ¿cuál es el traje que más le ha llamado la atención? Me ha gustado mucho el de Lauros de Arabia y el de La niña de tus ojos. Ahora supongo que irá a pasar el día a las diferentes actividades de la feria. Sí, también, sí. Ahora con la nieta a los cabezudos. Lo primero se pasa por donde quiera la yaya, Sí, ¿no? sí, hombre, claro. Bueno, pues que disfrute del día. Vale, igualmente, gracias. Hombre, no sois los Reyes Magos, ¿no? Pero a los de Juego de Tronos y Pirata del Caribe os conocen, ¿no? Pues sí, la verdad que somos muy famosos. Decidimos mucho reino, tenemos muchas peleas, pero también tenemos nuestras Pero cosas. ahora han hecho la paz entre los dos. Lannister y... John Nieve y John Lannister. Por supuesto.